Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hace cuestión de una semana o así, si lo podéis mirar, dentro de los últimos videos que hemos publicado en el canal, hubo una cierta división, pero más bien, pues estuvo mayoritariamente apoyada la opinión sobre los falsos profetas en relación al padre Michel Rodríguez, el cual pues se habló aquí largo y tendido. Y hace cuestión de un par de días, incluso una hermana me decía que me tenía que retractar sobre lo que dije sobre el padre Michel Rodríguez. No me tengo que retractar en el sentido en que yo simplemente dije lo que afirmó el obispo. Y yo lo que diga el obispo de la Iglesia Católica, eso es lo que tiene validez. A tenor de las mentiras que ese señor ha ido contando, como que si era exorcista, luego fue desmentido por el obispo, que nunca le dio ese ministerio, luego pues un montón de profecías fallidas, y la gente se escuda y compra la versión de ese sacerdote en el cual dice, no, es que esa catástrofe no ocurrió porque Dios escuchó nuestra oración. No. Y se escudan en el capítulo 3 de Jonás, cuando el Señor quería destruir Nínive. Y al final Nínive no fue destruida. Pero no fue por la oración, ojo. En parte sí, pero no fue así, sino porque Nínive se arrepintió de sus pecados. Ahora yo pregunto, ese sacerdote dice, no, es que mi profecía no se cumplió porque ustedes habéis orado a Dios y entonces Dios ya no va a enviar el castigo. No. Dios no envía el castigo siempre y cuando el mundo se haya arrepentido, y se haya vuelto de sus malos caminos. Cuando el pueblo, cuando el mundo se convierte realmente a Dios, no por orar, que es parte de esa conversión. Es parte de esa conversión. Pero yo pregunto, ¿el mundo se ha convertido para que Dios no mande el castigo? No. Simplemente que hay muchísimos charlatanes que se dedican a meter miedo en el pueblo de Dios. Y por eso el Vaticano, o sea, la Iglesia, pues se ha puesto a trabajar en eso. ¿Para qué? Para que no haya charlatanes, para que no haya embaucadores, para que no haya falsos profetas asustando al pueblo de Dios. Y a mí, la noticia que os voy a contar a continuación, para mí me llena de alegría, porque ustedes no vais a ser engañados o en el caso van a tener más complicado engañaros. Y es que el Vaticano se quiere blindar ante esos falsos videntes y esas personas que supuestamente hacen milagros falsos, ¿verdad? Y va a publicar nuevas reglas para certificar las apariciones y los supuestos fenómenos sobrenaturales. Y eso lo anunció la Iglesia el día, lo va a anunciar este martes, o sea, mañana va a anunciar la Iglesia unas nuevas reglas en el cual, en esas reglas, esas nuevas normas, nos van a ayudar, o en este caso, va a ayudar a las personas encargadas de investigar esos casos para poder certificar como verdaderas las apariciones marianas o fenómenos sobrenaturales
que se puedan dar dentro de la Iglesia Católica. Ese documento aparecerá mañana, no, mañana no, el 17, perdón, de mayo. Ya me había adelantado yo un poco. Ese documento aparecerá el 17 de mayo por la Congregación para la Doctrina de la Fe y tiene la aprobación del Papa Francisco, y tras un año de arduo trabajo para lograr el objetivo de poner reglas para la aprobación de estos fenómenos. Porque existe también aquí en la Iglesia, igual que en el mundo protestante, mucha superchería, falsos milagros. La gente quiere protagonismo, tienen afán de dinero, porque hay muchas personas que sí van de buena fe a esos videntes. Aquí, por ejemplo, en España, hay varios casos de personas que dicen o que tuvieron ese don de ver a la Virgen, por ejemplo, y dar mensajes en nombre de la Virgen, pero luego se demostró que todo eso era mentira, que lo que había era un afán de ganar dinero y engañar y estafar a la gente. Y personas de buena fe como tú no se merecen que venga un sinvergüenza y te engañe y te saque los cuartos. Eso es lo que a mí me interesa y es lo que la Iglesia quiere atajar. Pero fíjate, uno de los últimos casos, nos vamos a ir al año pasado. No nos vamos a ir más lejos. Al año 2023. Y es el caso de la vidente de Trevignano, que es una pequeña ciudad, una localidad pequeña, a 30 kilómetros de Roma, donde una vidente, una señora, afirma tener periódicamente visiones de la Virgen, y estas visiones pues vienen acompañadas de mensajes, y que había congregado pues allí a muchísimos fieles. Y esta señora, ¿qué es lo que hacía? Pedía donaciones. Esa es una de las características de esos falsos videntes, que piden donaciones. Entonces, el Vaticano tuvo que cortar eso de raíz y concluyó que esas apariciones no correspondían para nada a la fe católica. Por eso, muchísimo cuidado con la gente que pide dinero y dice ver a la Virgen, recibir mensajes de ella, mensajes apocalípticos, etc. Este caso de Trevignano, esta localidad cercana a Roma, ese caso y muchos otros, pues ha empujado a la Iglesia, y en concreto al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pues a tener que codificar mejor ya las de por sí rigurosas normas vaticanas que existen, y va a ayudar a los obispos locales, que son los que tienen la autoridad dentro de sus diócesis para determinar ese fenómeno, si es sobrenatural o no, pues va a ayudar a resolver esos supuestos acontecimientos sobrenaturales, como vírgenes que lloran o sangran o difunden anuncios de carácter religioso. Ahora, al recordar esto, ¿no?, de vírgenes que lloran, fíjense, por ejemplo, ese falso sacerdote, el padre Edgar, el cual, pues, eh, pasó por este canal, pero cuando me informé que no era sacerdote, pues se eliminó ese video. Este señor llegó a engañar a la gente y decir que una virgen sangraba sangre por los ojos. Hablo de Colombia, ¿verdad? Y la iglesia determinó que ahí no había sobrenaturalidad, que ese tío, esa persona, pues ni era sacerdote, ni esos milagros, pues eran auténticos. Y pidió a la gente que no siguieran a esa persona. Pero ¿qué ocurre? Siempre va a haber personas que van a decir, me da igual lo que diga la iglesia. Yo sí le creo a esa persona. ¿Por qué? Porque a los verdaderos profetas de Dios siempre son perseguidos. Una cosa es ser perseguido realmente, y otra cosa es tener manía persecutoria. Que tú creas, que tú pienses que todo el mundo te persigue a ti y nada más que a ti, ¿verdad? Pues eso hay que tenerlo en cuenta
para no caer en superchería. Pues bien, las apariciones marianas, reconocidas pues hasta ahora por la Iglesia, son aproximadamente, no llega, creo, si no me equivoco, a menos de 30 en total. Las más famosas, pues Lourdes, Fátima, Aparecida, Guadalupe, ¿verdad? Los últimos en incluirse pues fueron las de Siracusa, en Quibeo, en Ruanda, y luego pues se sumó Medjugorje, ¿no? Garabandal, y esos videntes que aún reciben mensajes, pues el Vaticano aún, me refiero a Medjugorje, el Vaticano aún tiene esas apariciones o a esos videntes bajo observación para poder certificar si ahí existe sobrenaturalidad o no. Eso sí, ya un punto a favor es que la Iglesia aprobó, la Iglesia autorizó, ¿verdad? Que los católicos pudiéramos peregrinar a Medjugorje. Pues eso ya es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, Benedicto XVI sí creía en las apariciones de Medjugorje y se habla, no puedo certificarlo 100%, que incluso Benedicto XVI, de una manera privada, se disfrazaría, entiendo yo, porque imagínate el Papa de la Iglesia en Medjugorje. Pues viajó a Medjugorje porque ya en su corazón sentía que aquello pues era real y sentía que tenía que ir a aquel lugar, ¿no? Hay muchas personas que amamos a María y deciden viajar a Medjugorje. Pues ese impulso del Espíritu Santo, pues llevó a Benedicto XVI, pues a acudir, pues a Medjugorje. Pues bien, el Vaticano también ha creado recientemente un grupo de trabajo para medir la veracidad de fenómenos paranormales, el Observatorio Internacional de las Apariciones, y como siempre, ¿no? Pues tratar de apoyar a los obispos cuando se enfrentan a informes de acontecimientos sobrenaturales. Porque yo entiendo que los obispos, pues en la actualidad no tienen ganas de este tipo de cosas. No tienen ganas de estar viendo si realmente se apareció María o nuestro Señor. eh, y les cuesta, ¿no? Les cuesta pues admitir todo ese tipo de cosas, incluso pues el certificar los milagros, ¿no? A veces se ven obligados a aprobarlos porque hay pruebas irrefutables, ¿verdad? En el cual pues es algo claro, ¿no? Y aprueban esos milagros, ¿no? Pero el obispo en general intenta pues pasar desapercibido dentro de este tipo de misterios, ¿no? Que son a veces las apariciones marianas, porque son temas que hay que tocar con muchísima delicadeza, porque estamos jugando con los sentimientos de las personas y me parece algo buenísimo, buenísimo que la Iglesia Católica haya decidido pues aún más eh, ponerse en el asunto para que esas personas que intentan engañar a nuestros hermanos, pues que lo tengan mucho más difícil. Yo lo veo como una medida muy buena dentro de la iglesia. Así que me gustaría, hermanos, hermanas, que me dejarais vuestro comentario, vuestra opinión sobre este asunto, qué es lo que opináis sobre diferentes apariciones, qué os parece esta medida de la iglesia, etcétera. Para mí es un placer, pues, siempre el leer vuestros comentarios, ¿no? Y vuestras opiniones. Pero siempre, tengo que decir, dentro de un respeto y una cordialidad, que es lo que se busca dentro de este canal. Porque a veces hay personas que el mismo YouTube, pues el mismo filtro de YouTube, pues bloquea ciertos mensajes bastante feos de personas que se dedican, ya sean católicos o no católicos, y dejan mensajes bastante feos, que no son dignos de ser cristianos. Dios te guarde, Dios te bendiga.